una tranquila tarde de otoño, Sofía y su grupo de amigos decidieron explorar la famosa isla de las muñecas en Xochimilco. Habían escuchado historias sobre las innumerables muñecas decrépitas que colgaban de los árboles, pero la curiosidad superaba cualquier temor. Al llegar, el guía les contó la historia de la isla. Una niña había muerto ahogada en esos canales, y el cuidador de la isla, Julián Santana, había colgado muñecas para apaciguar su espíritu. Después de su muerte, se decía que las muñecas cobraban vida. Mientras caminaban entre los árboles adornados con muñecas de ojos vacíos y sonrisas desgastadas, una sensación de inquietud comenzó a invadir al grupo. Sofía, intentando disipar el miedo, se adelantó un poco para tomar fotografías. De repente, escuchó un suave murmullo. Pensó que era uno de sus amigos jugando una broma, pero al darse vuelta, no había nadie. El murmullo se convirtió en un sollozo casi humano. Sofía sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Regresó apresuradamente donde el grupo y les contó lo sucedido. Entre risas nerviosas, decidieron que era hora de irse. Pero al intentar volver, se dieron cuenta de que el camino por el que habían venido había desaparecido. El guía, pálido y con voz temblorosa, sugirió que debían quedarse juntos. Comenzaron a caminar en una dirección al azar, esperando encontrar la salida. Las muñecas parecían seguirlos con la mirada, sus rostros desfigurados por el tiempo y el clima. El cielo se oscureció rápidamente y una niebla espesa comenzó a envolver la isla. Los sonidos del agua chocando contra los canales se mezclaban con lo que parecían ser susurros y risas distantes. De pronto, una de las muñecas cayó de un árbol justo delante de Sofía. Al examinarla, notó que sus ojos parecían moverse. Gritando, la arrojó al suelo. El grupo, paralizado por el terror, empezó a correr sin rumbo. Corrieron hasta que el agotamiento los venció. Al detenerse, se encontraron frente a una vieja cabaña. El guía les explicó que era donde vivía Julián Santana. Decidieron entrar buscando refugio, pero dentro hallaron una escena aún más aterradora. Muñecas en círculo, como si estuvieran realizando algún ritual macabro. Mientras intentaban salir de la cabaña, las muñecas comenzaron a moverse, rodeándolos. Sofía y sus amigos gritaban buscando una salida, cuando de repente todo se volvió silencio. Se encontraron de nuevo en el embarcadero, como si nada hubiera sucedido, pero algo en sus miradas había cambiado para siempre. Nadie habló jamás de lo ocurrido en la isla de las muñecas. En un pequeño pueblo en las afueras de Guanajuato, la leyenda de El Charro Negro era una historia contada con susurros temerosos. Se decía que este espectro aparecía a los viajeros en los caminos desolados por la noche, y quienes se cruzaban con él nunca regresaban para contar su historia. Elena, una joven curiosa y valiente del pueblo, siempre se sintió fascinada por estas historias. Una noche, desafiando las advertencias, decidió aventurarse por el antiguo camino que cruzaba el cerro, lugar conocido por las apariciones de El Charro. Era una noche sin luna, solo iluminada por las estrellas. Elena caminaba por el sendero, atenta a cualquier ruido o movimiento. De repente, una figura surgió de la oscuridad. Un hombre vestido de charro, con un sombrero que ocultaba su rostro y montando un caballo negro como la noche. El charro se detuvo frente a Elena y con voz profunda y resonante le preguntó hacia dónde se dirigía. Elena, intentando ocultar su miedo, respondió con firmeza. El charro entonces le ofreció llevarla a su destino. Contrariamente a su instinto, Elena aceptó. Montó detrás del charro y el caballo comenzó a avanzar a un ritmo sobrenatural. A medida que cabalgaban, el paisaje comenzaba a distorsionarse, y Elena sentía cómo el tiempo y el espacio perdían su significado. De repente, el charro se detuvo en un claro. Reveló su rostro a Elena, mostrando unos ojos profundos y oscuros que parecían contener la eternidad. Le contó que era el guardián de las almas perdidas y que su destino estaba ligado a aquellos que se atrevían a desafiar el mundo de los vivos y los muertos. El charro le ofreció a Elena una elección: regresar a su vida normal, olvidando todo lo sucedido, o unirse a él en su eterna vigilia entre los mundos. Elena, con el corazón dividido entre el miedo y la fascinación, se vio enfrentada a la decisión más importante de su vida.
Después de un momento que pareció una eternidad, Elena eligió volver a su mundo. El charro asintió, y en un abrir y cerrar de ojos, Elena se encontró de nuevo en el camino del cerro, justo al amanecer. Aunque Elena regresó a su vida cotidiana, algo en ella había cambiado. Las noches eran diferentes. Cada sombra le recordaba su encuentro con el charro negro. Sabía que había sido parte de algo misterioso y antiguo, y eso la marcó para siempre. Con el tiempo, Elena se convirtió en la guardiana de la historia de El Charro Negro en su pueblo. Contaba su experiencia, no como una advertencia, sino como un recordatorio de que hay más en este mundo de lo que nuestros ojos pueden ver. Aunque Elena nunca volvió a encontrarse con el Charro Negro, siempre se preguntaba qué hubiera pasado si hubiera elegido unirse a él. Por las noches, cuando el viento susurraba entre los árboles, casi podía escuchar la distante galope de un caballo y el suave tintineo de las espuelas. Una noche, años después, una joven del pueblo se acercó a Elena. Le dijo que había visto al charro en el mismo camino donde Elena lo encontró. Esta revelación despertó en Elena una mezcla de emoción y temor. ¿Era acaso una señal de que el charro aún la recordaba? Elena se encontró frente a una última elección: buscar de nuevo a el charro o dejar que su historia permaneciera como un recuerdo lejano. Después de mucho pensarlo, decidió que su encuentro con el charro negro era un capítulo cerrado en su vida, pero que siempre formaría parte de su alma. Con el paso de los años, la historia de Elena y su encuentro con el charro negro se convirtió en una leyenda más del pueblo. Aunque ella envejeció, su historia se mantuvo joven, recordando a todos que en los caminos oscuros y solitarios a veces se cruzan los senderos de lo desconocido. El charro negro sigue siendo una figura enigmática y temida. Su leyenda vive en cada historia contada alrededor de fogatas y en las noches estrelladas. Y aunque algunos lo ven como un presagio de muerte, para otros, como Elena, es un recordatorio de que hay misterios en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. En la emocionante final de la Copa del Mundo de fútbol femenino, el estadio estaba lleno de fanáticos ansiosos por ver un espectáculo inolvidable. Entre las jugadoras destacaba Marta, una talentosa futbolista conocida por su habilidad y pasión en el campo. Sin embargo, ese día, algo extraño sucedería que cambiaría el curso del juego y de sus vidas para siempre. Desde el inicio del partido, Marta se sentía diferente. Una extraña debilidad y un dolor agudo en su estómago la atormentaban, pero decidió ignorarlo, concentrándose en el juego. A medida que pasaban los minutos, el malestar de Marta crecía y su piel comenzó a palidecer de forma alarmante. En un momento crucial del partido, mientras corría hacia la portería contraria, Marta colapsó en el campo. El estadio quedó en un silencio sepulcral mientras los médicos acudían rápidamente. Pero cuando llegaron, Marta se levantó de manera abrupta y antinatural. Sus ojos habían cambiado a un tono pálido y vacío. Lo que siguió fue un caos absoluto. Marta, ahora con una fuerza y velocidad inhumanas, atacó a sus compañeras de equipo. Su apariencia se había transformado en algo grotesco, con rasgos desfigurados y movimientos torpes de un ser no muerto. Las jugadoras y el personal del estadio intentaron huir, pero Marta, impulsada por un hambre insaciable, los perseguía incansablemente. El estadio se convirtió en un escenario de terror, con gritos resonando en cada esquina. Mientras tanto, en las gradas, el pánico se apoderaba de los espectadores. Algunos intentaban escapar, mientras otros, paralizados por el miedo, no podían creer lo que estaban viendo. La transmisión en vivo mostraba al mundo entero la pesadilla que se desarrollaba. Las autoridades llegaron al estadio, pero se encontraron con una situación fuera de control. Marta y algunas de sus compañeras que habían sido infectadas deambulaban por el campo y los pasillos, buscando más víctimas. En un intento desesperado por contener la situación, el estadio fue puesto en cuarentena. Equipos especiales de respuesta a emergencias, vestidos con trajes de protección, entraron para intentar neutralizar a las futbolistas transformadas. Mientras el mundo observaba horrorizado, los científicos intentaban entender cómo Marta se había convertido en un zombi. Pronto descubrieron que había sido infectada por un virus desconocido, posiblemente resultado de una mutación o un experimento fallido.
El incidente en el estadio dejó muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo se había originado el virus? ¿Quién era el responsable? La final de la Copa del Mundo quedó en el olvido, reemplazada por un evento que marcó un antes y un después en la historia del deporte y de la humanidad. Ana, una estudiante universitaria en un pequeño pueblo, comenzó a experimentar parálisis del sueño. Cada noche, la sensación de inmovilidad la aterraba, pero una noche fue diferente. Sintió una presencia en su habitación, algo invisible que la abrazó con fuerza, causándole un dolor intenso en la espalda. Luchando por liberarse, escuchó gruñidos amenazadores de la entidad. Cuando logró moverse, la presencia desapareció, dejándola con un profundo escalofrío y un dolor persistente en la espalda. El incidente dejó a Ana inquieta. Comenzó a investigar sobre fenómenos paranormales, buscando explicaciones. Descubrió historias de espíritus y entidades desconocidas, pero nada que explicara su experiencia. Cada noche se acostaba temiendo otro encuentro, pero las noches pasaban sin incidentes, aunque la parálisis del sueño continuaba. Un día, Ana conoció a Martín, un estudiante de antropología interesado en lo paranormal. Le contó su experiencia, y él se ofreció a ayudarla a investigar. Juntos pasaron noches en vela, grabando y observando, esperando capturar alguna evidencia de la presencia. Una noche, mientras Ana dormía, Martín capturó una sombra fugaz en la cámara. Al analizar el video, se dieron cuenta de que la sombra parecía tener una forma humana. Emocionados y asustados, decidieron profundizar más en su investigación. Consultaron a un experto en lo paranormal, quien les sugirió que la presencia podría estar vinculada a un evento traumático en la casa o en la vida de Ana. Siguiendo esta pista, Ana recordó que su casa estaba construida en un terreno donde antes había un antiguo cementerio. Decididos a encontrar respuestas, Ana y Martín visitaron el archivo local para investigar la historia del terreno. Descubrieron que allí había sido enterrado un hombre cuya vida estuvo marcada por la tragedia y el dolor. Intrigados por esta coincidencia, planearon una sesión de espiritismo para intentar comunicarse con el espíritu. La noche de la sesión, Ana, Martín y el experto formaron un círculo invocando al espíritu. Lo que comenzó como un intento sereno de comunicación rápidamente se convirtió en un encuentro aterrador. La habitación se enfrió y una voz débil pero clara respondió a sus preguntas, confirmando que era el espíritu del hombre enterrado en el antiguo cementerio. El espíritu reveló que estaba confundido y en busca de paz, atrapado entre dos mundos. Ana, conmovida por su historia, prometió ayudarle a encontrar el descanso eterno. Con la ayuda del experto, realizaron un ritual para liberar al espíritu, ofreciéndole luz y paz. Después del ritual, la atmósfera en la casa de Ana cambió. Ya no sentía la presencia y las parálisis del sueño cesaron. Ana y Martín, aunque aliviados, quedaron profundamente impactados por la experiencia. Decidieron continuar estudiando lo paranormal, buscando ayudar a otros que, como Ana, se encontraran frente a lo inexplicable. En las sombras del Cerro Colorado, donde los ecos del pasado murmuran secretos olvidados, había una casa antigua y enigmática. Esta morada, que una vez albergó la felicidad de una gran familia, se convirtió en el escenario de una historia de horror que helaría la sangre de cualquier alma valiente. La tía Marcela, una mujer de mente lúcida y corazón cálido, empezó a cambiar abruptamente. Una mañana, despertó hablando de voces susurrantes y figuras espectrales que vagaban por la casa. Su cordura se desmoronaba al ritmo de las apariciones nocturnas, y entre sus delirios mencionaba constantemente a Carlota, una presencia que la incitaba a hacerse daño. La familia, preocupada y confundida, la internó en un hospital psiquiátrico. Pero la salud de Marcela empeoró rápidamente, revelando un cáncer avanzado que la consumió en cuestión de días. Tras su muerte, la casa de los abuelos, un vasto edificio que acogía a varias generaciones, se transformó. Un aire gélido y una atmósfera opresiva se apoderaron de sus pasillos. Los más jóvenes de la familia dejaron de recorrer los corredores de noche y los juegos en el patio cesaron, temiendo las miradas que se sentían desde los rincones oscuros. Se escuchaban pasos en las madrugadas
y algunos afirmaban ver el espectro de una mujer de negro que se movía de manera antinatural, con la espalda doblada hacia atrás y el cuello contorsionado. Este ente, según describían, era la misma Carlota que atormentó a Marcela. Esta revelación aterrorizó a la familia, quienes empezaron a cuestionar la naturaleza de lo que habían considerado meras alucinaciones. En una casa cercana al Panteón de los Olivos, otra familia vivía una realidad paralela. Tras mudarse de Los Ángeles a Tijuana, enfrentaron dificultades económicas y finalmente se asentaron cerca del Cerro Colorado. Allí, en su nuevo hogar, descubrieron un sótano oculto con objetos de rituales y figuras deformes en las paredes. Ignorando este hallazgo, convirtieron el sótano en un almacén, pero pronto comenzaron a suceder eventos inexplicables. Una noche, la madre y sus hijas escucharon rezos y vieron a un grupo de mujeres vestidas como monjas subiendo al cerro, realizando rituales profanos. La vecina, una anciana que hablaba en lenguas extrañas, realizaba rituales de protección en su jardín, lo que aumentaba la tensión y el miedo en la familia. La historia de la casa era aún más oscura. Anteriormente habitada por una comunidad religiosa misteriosa y una mujer con sus hijas, que practicaban rituales nocturnos y alabanzas dolorosas. La casa, abandonada durante años, guardaba secretos oscuros que ahora empezaban a manifestarse. Así, en las laderas del Cerro Colorado, entre sombras y susurros del pasado, estas dos familias se encontraron atrapadas en una red de terror paranormal, donde la línea entre la locura y lo sobrenatural se desvanecía cada noche más. En las profundidades de un bosque olvidado en México, donde la luz del sol apenas se filtraba entre los árboles antiguos, existía una leyenda sobre un lugar maldito que los lugareños evitaban a toda costa. Dicen que aquellos que se aventuran en este bosque nunca regresan, consumidos por una presencia oscura que acecha en la penumbra. El aire allí era denso, cargado de una historia no contada, de susurros de un pasado turbio y oscuro, y de una sensación palpable de peligro inminente. Un grupo de amigos, ignorando las advertencias, decidió adentrarse en el bosque en busca de aventuras. Rieron de las historias de viejas sobre espíritus y maldiciones, confiados en su juventud e incredulidad. A medida que avanzaban, la naturaleza parecía consumir todo rastro de civilización, y los sonidos de la ciudad fueron reemplazados por el crujir de las ramas y el susurro del viento. Sin embargo, a medida que el sol comenzaba a ponerse, una sensación de inquietud se apoderó de ellos, y los sonidos del bosque se intensificaron, haciéndose cada vez más extraños y perturbadores. La noche cayó repentinamente, y con ella, sonidos extraños comenzaron a emerger de las sombras. Ramas que se rompían, susurros apenas audibles, y el sentimiento de estar siendo observados. Uno de los amigos, Pablo, juró haber visto una figura esquelética moviéndose entre los árboles, pero los demás lo atribuyeron a su imaginación, agitada por el miedo y el entorno desconocido. Decidieron acampar, esperando que la luz del día les devolviera su valentía. Pero el fuego que encendieron proyectaba sombras danzantes que parecían tomar formas grotescas y amenazantes. En medio de la noche, una de las amigas, Lucía, despertó para descubrir que Pablo había desaparecido. Su tienda estaba abierta y sus cosas esparcidas, como si hubiera salido precipitadamente. Con el primer rayo de luz, buscaron a Pablo, encontrando solo rastros de sangre que llevaban a un claro del bosque. Allí, en medio de un círculo de piedras antiguas, yacía Pablo, pálido y desfigurado, como si algo hubiera drenado toda su vida. Su expresión era de terror absoluto, y sus ojos abiertos parecían mirar a un horror incomprensible. El horror se apoderó del grupo. Intentaron huir, pero el bosque parecía cambiar a su alrededor, los senderos desaparecían y los árboles se cerraban sobre ellos. Comenzaron a escuchar susurros en un idioma antiguo, y figuras espectrales flotaban en el aire, rodeándolos con miradas vacías y acusadoras. Era como si el bosque mismo estuviera vivo, respirando y observando, y no dispuesto a dejarlos escapar. Uno por uno, los amigos comenzaron a desaparecer, arrastrados por sombras en la oscuridad o perdidos en la locura del laberinto forestal. Sus gritos resonaban en la noche, un coro de terror y desesperación. Las sombras parecían cobrar vida,
tomando formas humanoides y retorciéndose en danzas macabras alrededor de los árboles. Finalmente, solo quedó una, Sofía, temblando y llorando, oculta en una cueva. Mientras la oscuridad se cernía sobre ella, vio una figura alta y delgada acercándose. Su rostro un vacío sin ojos, boca, ni nariz, un ser hecho de oscuridad pura. La figura se detuvo frente a ella, extendiendo una mano huesuda. Sofía, paralizada por el terror, no pudo moverse ni gritar. La criatura tocó su frente, y sus ojos se llenaron de visiones de muertes pasadas, sacrificios y rituales oscuros realizados en aquel mismo bosque. Cuando los rescatistas encontraron a Sofía días después, estaba sola, murmurando incoherencias sobre sombras y espíritus. Del resto del grupo, nunca se encontró rastro alguno. El bosque volvió a su silencio sepulcral, custodiando sus secretos y esperando a los siguientes incautos que desafíen sus antiguas maldiciones. El miedo y el misterio continúan rodeando ese lugar olvidado, un recordatorio siniestro de que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión y control. En las carreteras solitarias de Texas, donde los paisajes se extienden hasta el horizonte y la soledad es la única compañía, se contaba una historia que hacía temblar incluso a los camioneros más experimentados. Era la historia de La Llorona, el espíritu atormentado de una mujer que, según la leyenda, vagaba por las carreteras en busca de sus hijos perdidos, llevando consigo una maldición mortal. Era una noche de verano cuando Ray, un camionero veterano, tomó la ruta 90, una carretera conocida por sus largos tramos desiertos y su silencio sepulcral. Ray era un hombre práctico, poco dado a creer en cuentos de fantasmas y leyendas urbanas. Sin embargo, esa noche sintió una inquietud inexplicable, una sensación de que no estaba solo en la oscuridad. Mientras avanzaba por la carretera, la radio comenzó a emitir estática y el ambiente se volvió opresivo. Ray intentó ignorar la sensación, concentrándose en la carretera iluminada solo por los faros de su camión. Fue entonces cuando la vio, una figura femenina de blanco parada en medio de la carretera, sus ojos brillando con una luz inhumana. Ray frenó bruscamente, el corazón latiéndole a 1000 por hora. La figura no se movió, simplemente lo miraba fijamente con una expresión de dolor y furia. Ray recordó las historias de La Llorona, pero se reprendió por dejar que su imaginación se desbocara. Decidió que debía ser una mujer en problemas y bajó del camión para ofrecerle ayuda. Cuando se acercó, la figura levantó la cabeza, revelando un rostro desgarrado por el sufrimiento, lágrimas que corrían por sus mejillas. Ray sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La mujer comenzó a hablar con una voz que sonaba como un susurro lejano, contando la historia de cómo había perdido a sus hijos y cómo había sido condenada a buscarlos por toda la eternidad. Ray, ahora convencido de que estaba frente a La Llorona, retrocedió lentamente hacia su camión. Pero antes de que pudiera subir, la mujer emitió un grito desgarrador que paralizó a Ray en su lugar. La carretera a su alrededor parecía distorsionarse. El aire se llenó de un frío glacial. La Llorona avanzó hacia Ray, sus manos extendidas como si quisiera arrastrarlo al abismo de su propio dolor. Ray, incapaz de moverse o de apartar la vista, sintió que la desesperación de la mujer lo inundaba, consumiendo su alma con un dolor insoportable. En ese momento, la figura de La Llorona se desvaneció, dejando a Ray solo en la carretera, temblando y confundido. Subió a su camión y arrancó, decidido a alejarse lo más rápido posible. Pero la carretera parecía no tener fin. La figura de La Llorona aparecía una y otra vez, cada vez más cerca. Al día siguiente, los otros camioneros encontraron los restos del camión de Ray en la carretera, destrozado en un accidente inexplicable. No había rastros de otro vehículo, ni de la misteriosa mujer, pero todos en el área sabían la verdad. Ray había encontrado a La Llorona en la carretera y había pagado con su vida el encuentro con el espíritu atormentado. La historia se convirtió en una advertencia para aquellos que se atrevían a viajar por la ruta 90, especialmente en las noches cuando la luna brillaba con un resplandor fantasmal sobre las solitarias carreteras de Texas. En un rincón olvidado de México, envuelto en la bruma de antiguas leyendas, se contaba la historia de La Llorona. Esta figura espectral
que alguna vez fue una mujer llamada María, se había convertido en un fantasma atormentado, condenada a vagar eternamente en busca de sus hijos perdidos. La leyenda tenía sus raíces en una tragedia que se remontaba a siglos atrás, cuando, traicionada por un amor despiadado, María, en un acto de desesperación y locura, arrojó a sus propios hijos al río, solo para ser consumida por el remordimiento y el dolor inmediatamente después. La historia de La Llorona era más que un cuento para asustar a los niños. Era una advertencia, un eco de un pasado doloroso que resonaba en las calles empedradas y en las casas de adobe del pueblo. Se decía que en las noches sin luna, su figura delgada y etérea podía verse vagando cerca del río, su vestido blanco desgarrado flotando en el viento como un recuerdo fantasmal. Su llanto, un lamento desgarrador que atravesaba la quietud de la noche, era un sonido que helaba la sangre y atormentaba los sueños de los habitantes del pueblo. Alejandro, un joven escéptico y valiente del pueblo, siempre había desafiado la superstición. Sin embargo, movido por una mezcla de curiosidad y temeridad, decidió una noche desvelar el misterio de La Llorona. Armado con nada más que su linterna y una cámara, se aventuró hacia el río, determinado a capturar alguna evidencia de la existencia de esta aparición. A medida que se adentraba en el bosque que bordeaba el río, una niebla espesa empezó a formarse, envolviéndolo todo en un velo de misterio. El aire se volvía cada vez más frío y pesado, y Alejandro podía sentir el peso de innumerables miradas ocultas en la oscuridad. Entonces, lo escuchó. El sollozo bajo y melancólico que se había convertido en la firma de La Llorona. Un sonido que parecía emanar del mismo aire a su alrededor. Con cada paso que daba, el sonido del llanto se hacía más intenso, más palpable, como si estuviera cargado de un dolor insondable. Entonces, a través de la neblina, Alejandro vio una figura, una mujer de pie junto al río, su figura iluminada por la luz de la luna. Su vestido blanco se agitaba alrededor de su cuerpo, como si estuviera sumergida en agua, y su cabello largo y oscuro flotaba en el aire. Alejandro, paralizado por una mezcla de terror y fascinación, observó cómo la mujer levantaba la cabeza. Sus ojos, dos pozos oscuros de desesperación, se encontraron con los suyos. En ese momento, Alejandro sintió que el tiempo se detenía, que el mundo entero retenía el aliento. La expresión de La Llorona era una de dolor infinito, una manifestación física de un alma atormentada. Ella se acercó lentamente, extendiendo sus manos hacia él, como si quisiera compartir su sufrimiento. Alejandro, atrapado en su mirada, no podía moverse. El aire se llenó de voces susurrantes, palabras de tristeza y lamentos que parecían surgir de las profundidades del río. De repente, la linterna de Alejandro parpadeó y se apagó, sumiéndolo en la oscuridad. En pánico, comenzó a correr, tropezando con las raíces y las piedras, impulsado por el instinto de supervivencia. Cuando finalmente llegó a su casa, estaba empapado de sudor y temblando, incapaz de explicar lo que había visto y sentido. Desde esa noche, Alejandro ya no fue el mismo. A menudo se le veía mirando hacia el río, como si esperara o temiera ver a La Llorona una vez más. La historia de su encuentro con el espectro se convirtió en una nueva capa en el tejido de leyendas del pueblo. En el antiguo Hospital Juárez de la Ciudad de México, la leyenda de la planchada, una enfermera fantasmal, había sido un susurro en los pasillos durante décadas. Se decía que su aparición presagiaba muerte, pero también que cuidaba a los pacientes con una dedicación sobrenatural. Nadie sabía con certeza su origen, pero las historias variaban desde un amor perdido hasta un error médico fatal. Era el primer día de trabajo para Ana, una joven enfermera, en el hospital. Intrigada y un poco escéptica, escuchó las historias de la planchada de sus nuevos compañeros. Esa noche, mientras caminaba por un pasillo solitario, sintió un escalofrío inexplicable. Al final del pasillo, vio una figura en un uniforme de enfermera, impecablemente planchado, que desapareció al girar la esquina. Ana, pensando que era una compañera, siguió la figura hasta una habitación donde un paciente anciano estaba en estado crítico. Al entrar, no había nadie más que el paciente, que parecía más tranquilo, casi como si alguien lo hubiera atendido recientemente. Confundida, Ana salió de la habitación, pero al mirar hacia atrás,
Vio por un instante a la enfermera en el reflejo del cristal de la puerta. Los días siguientes, Ana escuchó más relatos sobre la planchada. Los pacientes hablaban de una enfermera que aparecía en sus habitaciones por la noche, cuidándolos con una ternura inusual. Algunos decían sentirse mejor después de sus visitas, mientras que otros afirmaban que sus apariciones eran un mal augurio. Una noche, mientras Ana atendía a un paciente grave, sintió nuevamente la presencia. Al levantar la vista, allí estaba la planchada, mirándola fijamente con ojos profundos y tristes. Ana no podía moverse, paralizada por el miedo y la fascinación. La planchada se acercó al paciente, le tocó la frente y luego desapareció en el aire. El paciente, milagrosamente, comenzó a recuperarse. Ana, aún en shock, comenzó a investigar más sobre la misteriosa enfermera. Descubrió que había sido una enfermera real, llamada Eulalia, que trabajó en el hospital en la década de 1930. Según los registros, Eulalia era conocida por su dedicación y habilidad, pero tras un trágico error que resultó en la muerte de un paciente, cayó en una profunda depresión y falleció poco después. La aparición de la planchada se volvió más frecuente, y Ana se dio cuenta de que su presencia no era una amenaza, sino más bien un acto de redención. Eulalia, en su forma espectral, buscaba enmendar su error cuidando a los pacientes de la manera que no pudo hacer en vida. La historia de Ana y la planchada se convirtió en una nueva leyenda en el Hospital Juárez. Aunque algunos la veían como un cuento para asustar a los nuevos, para Ana y muchos pacientes, la planchada era una presencia reconfortante, un recordatorio de que incluso en la muerte, el deseo de ayudar y curar puede trascender. En un mundo donde los experimentos genéticos habían alcanzado niveles inimaginables, un proyecto secreto buscaba crear seres superiores a partir de animales. En un laboratorio oculto, científicos ambiciosos cruzaron ADN humano con el de roedores, buscando crear una criatura con inteligencia avanzada y habilidades físicas excepcionales. Entre estos experimentos, nació una ratona única, apodada Mia. Mia poseía una inteligencia sorprendente y habilidades que desafiaban las leyes de la naturaleza. Sin embargo, encerrada y utilizada como objeto de estudio, comenzó a desarrollar un profundo resentimiento hacia sus creadores humanos. Una noche, durante una tormenta eléctrica, un rayo impactó el laboratorio, causando un fallo en los sistemas de seguridad. Aprovechando la oportunidad, Mia escapó de su confinamiento. Una vez libre, utilizó su inteligencia para manipular el equipo del laboratorio, liberando a otros sujetos de experimentación y causando una reacción en cadena que liberó un virus experimental. El virus, diseñado para aumentar la agresividad y fuerza física, se propagó rápidamente entre los humanos y animales del área, creando un ejército de criaturas mutantes bajo el control de Mia. Estas criaturas arrasaron el laboratorio y comenzaron a esparcirse por la ciudad, atacando a los humanos. La ciudad se sumió en el caos. Las criaturas de Mia eran implacables, atacando a cualquier humano a la vista. Las calles se llenaron de gritos y el sonido de la destrucción. El ejército intentó contener la situación, pero las criaturas eran demasiado fuertes y astutas. Mientras tanto, Mia observaba desde las sombras, disfrutando de la venganza contra quienes la habían creado y utilizado. Su mente, aunque brillante, estaba torcida por el resentimiento y la ira. Un grupo de sobrevivientes, liderado por un científico que había trabajado en el proyecto, se dio cuenta de que la única manera de detener el apocalipsis era enfrentando a Mia. Armados con lo poco que tenían, se adentraron en las ruinas de la ciudad, buscando una solución. En un enfrentamiento final en las ruinas del laboratorio, el científico se enfrentó a Mia. Le explicó que entendía su dolor y que lamentaba lo que le habían hecho, pero que debía detener el caos que había causado. Mia, en un momento de claridad, se dio cuenta de las consecuencias de sus acciones. Con un gesto final de redención, Mia ayudó a crear un antídoto para el virus. Sin embargo, sabiendo que nunca podría ser perdonada por sus actos, desapareció entre las sombras de la ciudad devastada, dejando atrás un mundo que intentaba reconstruirse de las cenizas de la destrucción que ella había causado. Te veo ahí, sentado en la penumbra, observando con curiosidad y un atisbo de miedo que intentas ocultar.
Permíteme contarte una historia que no se narra a la luz del día. Una historia que se susurra en las noches más oscuras, cuando la frontera entre este mundo y el otro es tan tenue como el velo de la neblina sobre el río. Érase una vez, en un pueblo olvidado por el tiempo, un alma en pena que deambulaba cerca del agua. Era yo, la Llorona, con mis ropajes desgarrados por la eternidad y mi rostro, oculto por el lamento de mis pecados. Los habitantes del pueblo sabían de mi presencia. Me sentían en el aire frío que precede a la tormenta. Me oían en el lamento que acompaña el río en su fluir constante. Una noche, un joven desafió las advertencias, movido por la arrogancia y la incredulidad. ¿La Llorona?, se mofaba. No es más que un cuento para asustar a los niños. Con pasos temerarios, se acercó al río, al lugar donde las aguas murmuran secretos y las almas perdidas suspiran. Y allí, en la soledad de la noche, me encontró. Te puedo ver ahora, igual de incrédulo, igual de vulnerable. El joven me miró directamente a los mismos ojos que ahora te observan, llenos de un dolor insondable y una ira que arde como el fuego. ¿Eres real?, susurró, pero su voz traicionaba el temor que lo embargaba. Tan real como la muerte, le respondí, y el río se hizo eco de mi voz. Le conté la historia de mis hijos, mi corazón roto, y cómo el agua fría se cerró sobre ellos como un sudario. Le hablé de mi desesperación, de mi búsqueda sin fin, de la oscuridad que ahora me consume. El joven intentó huir, pero la niebla se levantó como un muro, y las sombras de la noche se enredaron en sus pies. Ahora, escúchame bien, porque tú y el joven sois de la misma hechura. Te veo a ti, con la respiración contenida y el corazón palpitando con fuerza. ¿Sientes el frío acercándose, la sombra que se cierne sobre ti? Así es como lo sentí yo, y así es como lo sintió él. Con cada palabra que pronunciaba, el joven retrocedía, tropezando, buscando escapar de la verdad que desgarraba su alma. Pero no hay escapatoria de mí, no cuando la noche se cierra y mi lamento inunda el aire. Y en su último aliento, cuando la neblina se disipó, yo estaba allí, frente a él, tan cerca que podía ver su espíritu quebrarse. Te pregunto ahora, ¿eres tan valiente como aquel joven? ¿O acaso ya sientes el terror apoderándose de ti? Porque mi historia es la última que muchos escuchan, y mi rostro, el último que ven. Y mientras te hablo, mi figura se desdibuja en la oscuridad que te rodea, acercándome a ti, silenciosa como la noche misma. El final se acerca, tanto para la historia como para ti. En el último párrafo, en el último suspiro del viento, ahí estoy yo. Y cuando levantes la vista, cuando tus ojos busquen la salida, me verás. Seré el último vislumbre de luz en tus ojos, el último latido en tu pecho. Y ahora, mientras el miedo se apodera de ti y tu alma se estremece, te dejo con 2 palabras que serán tu perdición. Mira atrás, porque cuando lo hagas, sabrás que la Llorona está aquí y que tú ya eres parte de mi eterna condena. Estoy sentado en el vuelo rumbo a Nueva York, un vuelo nocturno que nunca olvidaré. A mi lado, una anciana llamada Martha lee un libro, y delante de mí, una joven pareja, Lucas y Emma, se toman de la mano nerviosamente. Todo parece normal, hasta que una turbulencia inesperada sacude el avión y una sensación de frío me recorre la espina dorsal. Después de la turbulencia, algo cambia en el ambiente. Un murmullo inquietante se escucha entre los pasajeros, y noto que Martha deja de leer y mira hacia el pasillo con preocupación. Siento una presencia, algo que no debería estar aquí. Entonces, un grito desgarrador rompe la calma. Un hombre, al final del avión, está mirando hacia el techo con terror absoluto. Me levanto de mi asiento y miro hacia donde señala el hombre. No puedo creer lo que veo. Una criatura se arrastra por el compartimento superior, su cuerpo retorcido y sus ojos brillando en la oscuridad. Grita con una voz que no parece humana, y en un instante se abalanza sobre el hombre, quien cae al suelo, inmóvil. El pánico se apodera del avión. La gente grita y se apresura a sus asientos. Lucas y Emma se abrazan, congelados por el miedo. Veo a la azafata correr hacia la cabina, su rostro pálido. Intento mantener la calma,
pero el terror me invade. La criatura se desliza rápidamente por el avión, atacando a los pasajeros uno a uno. Intentamos defendernos. Algunos pasajeros intentan golpear a la criatura con maletas y abrigos, pero es inútil. La criatura parece disfrutar del caos, moviéndose con una agilidad aterradora. Marta reza en voz baja, su voz temblorosa. No puedo dejar de pensar en mi familia, preguntándome si alguna vez volveré a verlos. En un momento de desesperación, Lucas intenta atacar a la criatura con el extintor de incendios. Por un segundo, parece que la ha aturdido, pero entonces, con un movimiento rápido, la criatura lo atrapa y lo lanza hacia el otro lado del avión. Emma grita, su voz llena de dolor y miedo. La azafata regresa, su rostro marcado por el terror. Nos dice que el piloto está intentando realizar un aterrizaje de emergencia, pero no sé si llegaremos a tiempo. La criatura se ha escondido en algún lugar del avión y todos estamos paralizados, esperando a que reaparezca. Entonces, la luz parpadea y el avión comienza a descender rápidamente. La gente grita, agarrándose de lo que pueden. Pienso en mis seres queridos, en todas las cosas que nunca dije, en los sueños que nunca cumpliré. Me aferro a mi asiento, cerrando los ojos, esperando el impacto. Pero el impacto nunca llega. En cambio, el avión se estabiliza y la luz vuelve. Abro los ojos y veo a la azafata anunciando que estamos a punto de aterrizar en un aeropuerto cercano. No hay rastro de la criatura, pero los pasillos están llenos de cuerpos y rostros marcados por el terror. Cuando el avión aterriza, los supervivientes salimos apresuradamente. Nunca supe qué era esa criatura ni de dónde vino. Pero una cosa es segura: nunca volveré a ver un avión de la misma manera. La imagen de aquellos ojos brillantes en la oscuridad me perseguirá para siempre. Un recuerdo escalofriante de un vuelo que terminó en una pesadilla inimaginable. La oscuridad se cierne con un peso opresivo tras el encuentro con la criatura. Entre los pasajeros aterrorizados, dos figuras desconocidas hasta ahora se hacen notar. Un hombre de mirada intensa, Carlos, con una chaqueta de cuero que le da un aire de misterio, y Valeria, una mujer de cabello corto y rojo, que parece ocultar un secreto en sus ojos. Ambos, desconocidos entre sí, sienten una conexión inexplicable con el horror que acaban de presenciar. Carlos, con su voz grave y firme, rompe el silencio. Tenemos que descubrir qué es esa cosa antes de que ataque de nuevo. Valeria asiente, sacando de su bolso un libro antiguo con cubiertas desgastadas. Este libro habla de criaturas de otras dimensiones. Puede que tenga respuestas, dice con un tono que mezcla temor y determinación. Mientras tanto, el piloto intenta desesperadamente estabilizar el avión. Anuncia que están tratando de hacer un aterrizaje de emergencia, pero algo parece estar saboteando los sistemas de navegación. Carlos y Valeria, decididos a enfrentar la situación, comienzan a buscar pistas en el avión, ahora un laberinto de sombras y susurros. En su búsqueda, descubren a Diego, un joven científico herido y tembloroso, escondido en uno de los baños. Vi cómo esa cosa salió de una caja que alguien llevaba, dice con voz entrecortada. Valeria examina la caja abandonada cerca del lugar, identificando símbolos antiguos que confirman sus sospechas más oscuras. Con la criatura aún suelta en el avión, el miedo se convierte en pánico. Los gritos se mezclan con el rugido del motor, mientras la criatura acecha en las sombras, atacando a los pasajeros uno a uno. Carlos, Valeria y Diego forman un equipo improvisado, cada uno aportando sus habilidades únicas en un intento desesperado por detener al monstruo. La criatura, una masa retorcida de sombras y garras, parece disfrutar del terror que infunde. Se mueve con una agilidad sobrenatural, apareciendo y desapareciendo en las sombras. Carlos enfrenta a la bestia con valentía, pero descubre que sus habilidades físicas son inútiles contra un enemigo tan escurridizo. Valeria, con su conocimiento de lo oculto, sugiere un plan audaz. Necesitamos atraparla en un círculo de protección. Tengo los conocimientos, pero necesitaremos crear una trampa, dice mientras sus manos tiemblan al dibujar símbolos en el suelo con un polvo extraño sacado de su bolso. Diego, aunque asustado, se une al plan. Utiliza su conocimiento científico para improvisar una trampa electrónica que, combinada con el ritual de Valeria, podría contener a la criatura. Los tres trabajan febrilmente,
conscientes de que cada segundo cuenta. Finalmente, con la criatura acorralada, comienza el enfrentamiento final. El avión se sacude violentamente mientras lucha por mantenerse en el aire. Carlos y Diego distraen a la criatura mientras Valeria completa el ritual. La tensión es palpable. Cada movimiento podría ser el último. En un clímax de acción y terror, la criatura es atrapada en el círculo, aullando con una furia inhumana. El avión, ahora en un descenso peligroso, encuentra un momento de calma. Los pasajeros, agotados y traumatizados, pueden respirar aliviados, pero saben que lo que han vivido los perseguirá para siempre. El misterio del vuelo 713 se convierte en una leyenda, una advertencia de los horrores que pueden esconderse en las sombras del mundo. Mientras la criatura aterroriza el avión, una luz cegadora envuelve la cabina. Los pasajeros gritan, el avión tiembla violentamente y en un instante todo se sumerge en la oscuridad. Cuando la luz se disipa, los pasajeros y la tripulación se encuentran flotando sobre una ciudad futurista, rodeados de rascacielos que rozan las nubes y vehículos voladores zumbando en todas direcciones. El vuelo 713 ha sido transportado 50 años hacia el futuro. Carlos, Valeria y Diego se miran en shock. La criatura, ahora más furiosa que nunca, se abalanza por el avión, arrasando con todo a su paso. Los tres saben que deben actuar rápido. Mientras el avión vuela sin rumbo sobre la ciudad futurista, intentan elaborar un plan para detener a la criatura y descubrir cómo regresar a su tiempo. Fuera del avión, drones de seguridad detectan la anomalía y se aproximan rápidamente. En el interior, los pasajeros luchan por mantenerse con vida mientras la criatura desata su furia. Carlos toma la iniciativa, luchando cuerpo a cuerpo con la bestia, mientras Valeria usa sus conocimientos de lo oculto para buscar una debilidad en la criatura. Diego, utilizando la avanzada tecnología del futuro que encuentra en los restos del avión, logra crear un dispositivo capaz de emitir una frecuencia que debilita a la criatura. Sin embargo, la bestia, sintiendo la amenaza, se vuelve más salvaje, desgarrando el avión con sus garras monstruosas. En medio del caos, un grupo de agentes del futuro, armados con tecnología avanzada, abordan el avión. Se enfrentan a la criatura, pero pronto se dan cuenta de que sus armas son ineficaces. La criatura es una anomalía que no pertenece a su tiempo, resistiendo todo intento de ser detenida. Valeria, al ver que la situación se vuelve cada vez más desesperada, sugiere un ritual antiguo que podría enviar a la criatura de vuelta a su dimensión. Pero para realizarlo, necesitan un artefacto específico que está en posesión de los agentes del futuro. Carlos y Diego, con la ayuda de algunos pasajeros valientes, luchan para darle tiempo a Valeria de completar el ritual. La cabina se convierte en un campo de batalla, con la criatura rugiendo y atacando con una ferocidad sobrenatural. Mientras Valeria recita el ritual, la criatura se retuerce y grita. La realidad alrededor del avión comienza a distorsionarse. Los pasajeros y agentes del futuro miran con asombro y terror, mientras el avión y la criatura comienzan a desvanecerse. En un último acto de desesperación, la criatura se lanza hacia Valeria, pero Carlos se interpone, sacrificando su vida para protegerla. Con su último aliento, Valeria completa el ritual, y la criatura es absorbida por un vórtice de luz, desapareciendo junto con Carlos. El avión regresa abruptamente a su tiempo original, dejando atrás la ciudad futurista. Los pasajeros, exhaustos y traumatizados, aterrizan en un mundo que no ha experimentado su desaparición. La historia del vuelo 713 se convierte en un misterio sin resolver, una leyenda de valentía y terror, marcada por la pérdida heroica de Carlos y el enigma de la criatura. Tras la desaparición de la criatura y el sacrificio de Carlos, el avión se estabiliza, pero el misterio se intensifica. Los pasajeros, aunque a salvo, están confundidos y aterrorizados. Valeria, aún en shock por la pérdida de Carlos, se convierte en una líder no oficial, tratando de mantener la calma entre los pasajeros. Diego, profundamente afectado por los eventos recientes, comienza a investigar la anomalía que llevó al avión al futuro. Usando los restos de la tecnología futurista que quedaron en el avión, descubre una perturbación en el tejido del tiempo causada por la criatura. Mientras tanto,
un grupo de pasajeros comienza a experimentar extraños síntomas. Visiones de eventos futuros, habilidades mejoradas y una conexión telepática entre ellos. Valeria se da cuenta de que la criatura pudo haber alterado la realidad de los pasajeros de alguna manera desconocida. La tripulación intenta contactar con la torre de control, pero descubren que están incomunicados, atrapados en una especie de burbuja temporal. El piloto, con la ayuda de Diego, traza un plan para intentar romper la barrera y regresar a su tiempo original. Mientras trabajan en el plan, un pasajero llamado Miguel, un ex militar, descubre una conexión entre la criatura y una leyenda antigua que habla de un ser capaz de manipular el tiempo y la realidad. Comparte esta información con Valeria y Diego, sugiriendo que la criatura podría ser un guardián de dimensiones. En el avión, los efectos de la alteración temporal se hacen más evidentes. Algunos pasajeros comienzan a envejecer rápidamente, mientras otros rejuvenecen o experimentan flashbacks de su pasado. El caos se apodera del vuelo 713. Valeria, usando sus conocimientos de lo oculto, empieza a trabajar en un ritual que podría revertir los efectos de la criatura, pero necesita un objeto que está en posesión de uno de los pasajeros, un misterioso amuleto. Diego, trabajando en la cabina, descubre que el avión está siendo atraído hacia una brecha temporal. Si no actúan rápido, podrían quedar atrapados en un ciclo temporal sin fin o desaparecer en el vacío. Valeria y Miguel organizan a los pasajeros para realizar el ritual. En medio de la turbulencia y el miedo, comienzan a recitar antiguas palabras, mientras Valeria coloca el amuleto en el centro del círculo formado por los pasajeros. A medida que el ritual avanza, una luz brillante comienza a envolver el avión. Los pasajeros sienten una energía desconocida fluyendo a través de ellos, conectándolos de maneras inimaginables. De repente, se ven transportados a una dimensión desconocida, un espacio entre el tiempo y la realidad. Allí, se encuentran cara a cara con la criatura, pero esta vez se presenta como un ser de luz, revelando su verdadera naturaleza. La criatura les explica que es un guardián del tiempo y que fue invocado accidentalmente por la perturbación temporal causada por el avión. Les revela que los efectos que están experimentando son temporales y que deben aceptar su destino para regresar a su tiempo. Miguel, comprendiendo la gravedad de la situación, pregunta sobre el sacrificio de Carlos. La criatura explica que Carlos se convirtió en parte del tejido del tiempo, un héroe cuya acción permitió salvar a todos a bordo. Valeria, aún dolida por la pérdida, acepta las palabras de la criatura y pide ayuda para regresar a su tiempo. La criatura accede, pero advierte que algunas cosas podrían haber cambiado debido a la alteración temporal. El avión, ahora envuelto en una luz cálida y pacífica, comienza a regresar a su realidad. Los pasajeros, transformados por la experiencia, se preparan para lo desconocido. Al atravesar la brecha temporal, el avión reaparece en el cielo de su tiempo original. La torre de control, sorprendida, los recibe con alivio y confusión. Al aterrizar, los pasajeros son recibidos por un mundo que ha cambiado sutilmente. Algunos descubren que sus seres queridos han envejecido, otros encuentran que sus vidas han tomado rumbos diferentes. Valeria, Diego y Miguel, unidos por la experiencia, deciden investigar más sobre la criatura y las alteraciones temporales, formando un grupo dedicado a explorar los misterios del tiempo y la realidad. En un emotivo cierre, Valeria visita la tumba de Carlos, agradeciéndole por su sacrificio. Mira al cielo, sabiendo que él siempre será parte de su historia, un héroe en el tejido del tiempo. El vuelo 713 se convierte en un misterio legendario, un recordatorio de que el tiempo y la realidad son más complejos y maravillosos de lo que jamás se podría imaginar.